Les invito a que abran sus Biblias conmigo en Lucas. Bueno, de pie, por favor. Otro momentito más. Lucas 17. Lucas 17. Vamos a dar lectura ahí. En Lucas 17, del verso 11. Lucas 17, verso 11. Dice la palabra del Señor, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pueden sentarse, hermanos. Estando enfrente del procónsul llamado Quadratus, el procónsul le insistía de tal manera que le decía: considera tu vida, considera tus años, ya eres muy viejo. Mira, piensa muy bien, hay mucha gente que te quiere y mira, si tú no desistes de esto, vas a perder tu vida. Pero insistentemente, y hasta enojado, dice que estaba el procónsul, y insistiéndole en que desistiera, pero no lo hizo. ¿Y de qué iba a desistir? Es que quería que negaran a Cristo, y de esa manera iba a poder salir libre, iba a poder librar su vida, iba a poder seguir viendo a los suyos. Pero lo tremendo de esto es que este hombre dice: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Palabras de Policarpo. Hermanos, yo creo que nosotros también, si somos conscientes, podemos decir las mismas palabras, y ojalá que podamos tener la misma actitud de este hombre. Porque decirlo es fácil, pero tener la misma actitud y hacer lo mismo que él hizo es totalmente diferente. Porque si nosotros en algún momento podemos decir: no, Dios me hizo esto mal, esto lo hizo mal. ¿Alguien puede decir eso? Nadie. Si usted se pone a pensar y es consciente, ahora que ya conoce la palabra del Señor, el hombre sin Dios sí dice esto, recrimina, reprocha y se cree igual que Dios al ponerse al tú por tú. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, hermanos, podemos decir: Él nunca nos ha hecho nada mal. Al contrario, ha tenido cuidado de nosotros
cada momento. ¿Sí? Entonces, fíjense, hermanos, una actitud de ingratitud no tiene que tener cabida en nuestra vida. No. ¿Se acuerda cuando nosotros meditábamos acerca de esto y hablábamos que la ingratitud es algo, hermanos, que no debe de anidarse en nuestro corazón, en nuestra vida diaria? Porque nos quedamos, el tema pasado, ahí estaba, pero si quiere póngale nombre ahí, y va a ser la falta de gratitud a Dios es una ofensa máxima. ¿Se acuerdan que mencionamos? La falta de gratitud a Dios es una ofensa máxima. Nosotros, hermanos, no debemos de tener esa actitud, porque la ingratitud, ¿se acuerda qué es? ¿Se acuerda que le daba una definición? Ingratitud es el olvido o desprecio de los beneficios recibidos. El olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Citaba yo, por ejemplo, el Salmo 103. Él es quien nos corona de favores y misericordias. Entonces, fíjense, hermanos, cada día el profeta Jeremías dice que son nuevas sus misericordias, sus bondades, su compasión, su favor para con nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, fíjese, Él en todos los años de nuestra vida, hermanos, nunca nos ha abandonado. Aunque usted no le conocía, nunca lo abandonó. Pues por eso estamos ahorita acá. Nunca nos abandonó. Si yo hago memoria de mi infancia, de mi niñez, hasta donde recuerdo, fíjense, hermanos, nunca me abandonó el Señor. Nunca me abandonó. Y tener una actitud, hermanos, de ingratitud sería esa ofensa máxima. Olvidaría lo que Él ha hecho, todos los beneficios. Tal vez podemos decir, no, pero es que yo de niño me faltó esto. Pero tenías la vida, tenías salud, hasta disfrutabas más lo poquito que tenías. Sí, yo me doy cuenta que cuando nosotros teníamos un momentito para jugar, no, hombre, olvídese, eso sabía maravilloso. Aquí, por ejemplo, veo yo a los niños que tienen esto, que tienen aquello, que tienen el otro, y no lo aprecian. Allá están tirados. Cosas que, hermanos, y uno dice, híjole. Pero fíjense, hermanos, esto es lo que el ser humano tiene en su corazón, la ingratitud. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos de quitar todo esto de esta actitud, hermanos, de ingratitud debe de estar fuera de nuestra vida, y en nuestra vida debe de haber gratitud a Dios. Gratitud, siempre haciendo memoria de todos los favores que Él nos ha dado, como lo hizo este hombre, Policarpo, diciendo, 86 años he servido, 86 años he servido, dice, y ningún mal me ha hecho. Mire, le he servido y no me ha hecho mal. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? ¿Cómo podemos nosotros comportarnos así, con ese corazón ingrato, aquel que nos ha dado tanto? ¿Cómo podemos despreciarlo? Fíjense, hermanos, y aquí podemos ver este ejemplo. Ahorita vamos a seguir viendo la actitud de gratitud que tuvo José. Pero miren lo que podemos ver aquí en este pasaje que leímos. Y aquí podemos palpar, ver, hermanos, la ingratitud de 9 hombres. Y yo, al estar meditando en este pasaje,
podemos ver de que así es, dice, se ve, es muy poco ver gratitud en el hombre. Lo que más se ve, lo más palpable es la ingratitud. Y es por eso que nosotros debemos de cambiar todo eso en nuestras vidas y empezar, hermanos, a vivir una vida llena de gratitud. Estos hombres dice que eran 10 leprosos. Llama la atención porque mire, ahora, así como la lepra era como el coronavirus, contagioso. Dice, ellos tenían que mantener su distancia. Y es por eso dice que se pararon de lejos. Y le gritaron al Señor Jesús. Y le dijeron, Jesús, Maestro. Estaban de lejos. Igual viene a mi mente los gritos de aquel hombre llamado Bartimeo, ¿se acuerdan? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de tal manera, el Señor Jesús viene y le dice, bueno, esos le dicen, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el verso 14 dice, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjense cómo nomás la palabra del Señor Jesús es suficiente. La palabra del Señor, hermanos, es suficiente. Por eso Él cuando dice, es hecho. Llama las cosas que no son como si fuesen. En este relato podemos ver que eso es lo que sucedió. Cuando les dice, vayan y preséntense al sacerdote. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando una persona tenía esta enfermedad de la lepra, tenía que ser apartado del pueblo para que no se contagiara al pueblo. Pero después, si su cuerpo lo combatía, entonces él iba a ver la mejoría, iba a ver que su cuerpo iba sanando de la lepra. Entonces, ya que pasara eso, tenía que presentarse únicamente al sacerdote. Y el sacerdote le iba a dar o lo iba a revisar para ver si ya no tenía lepra. Es por eso que Jesús le dijo a estos hombres, vayan y preséntense al sacerdote. Por eso, ¿para qué? Para que cuando ellos iban a llegar al sacerdote, ellos iban a estar sanos. Dice, iban a estar sanos. No, pues estos, por lo que dice aquí el Señor Jesús, estos entonces eran 9 judíos y un samaritano, por lo que está diciendo. Y cuando iba en camino, o los 10 iban en camino, empezaron a ver que su cuerpo empezó a sanar de la lepra. Entonces cuando vio el samaritano que fue sano, pues se regresó. Y eso es lo más, fíjese, esa tiene que ser una reacción muy común. ¿Entiende? Muy común. De sentido común, debemos de hacer así. Y lo hizo. Pero aquellos no tuvieron ni esa actitud. Y es lamentable, hermanos, cuando vemos actitudes así, como estos 9 leprosos que ni siquiera regresaron a glorificar al Señor. No regresaron. Ellos lo único que andaban buscando era su beneficio. Y mire, cuando les dice, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pues no dice quién gritó, no dice si los 10 gritaron, yo creo que sí, porque está hablando en plural. Entonces todos querían su sanidad, pero solo uno regresó con un corazón agradecido. ¿Entiende? Y de eso nosotros debemos de aprender, hermanos. Tantos favores que nos ha hecho el Señor. Nos ha quitado la lepra del pecado, que era contaminante, que contaminábamos. Hermanos, nos ha quitado, nos ha limpiado del pecado. Nosotros debemos de estar muy, muy agradecidos. Fíjense, vamos a ir a Génesis 39,
Dejamos la lectura ahí la semana pasada y estamos viendo que la falta de gratitud o la ingratitud hacia Dios es una ofensa máxima. Y vemos que, por ejemplo, vemos que José podía entender esto, que eso era una ofensa máxima, y es por eso, fíjense hermanos, vimos que no tenía en cuenta, tenía en mente a su patrón, a su amo, que le depositó una confianza en él, y le dice, pues tú eres aquí el Señor, tú puedes y tienes acceso a todo, excepto mi mujer. Y él había entendido esto. Fíjense, él entendió muy bien este mandato y en agradecimiento, fíjense hermanos, lo respetó. Pero lo que está diciendo aquí en el verso 9 del 39, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Estaba mostrando él de que le habían depositado una gran tarea, pero le habían dado una gran confianza. ¿Entiende? Le dieron una gran confianza y él estaba correspondiendo a esa gran confianza que le dieron. Dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Entonces aquí dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Está preguntando a la mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Está diciendo a la mujer, mujer, ponte a pensar, ¿cómo piensas tú que puede yo hacer este grande mal? Se me ha confiado esto, ¿cómo quieres tú que traicione o que desobedezca a mi amo? No, pues es que, fíjense hermanos, traicionar o más bien ser malagradecidos hacia los semejantes, tener un corazón lleno de ingratitud hacia los semejantes, hermanos, es algo que no debe de ocurrir en nosotros, porque la actitud que nosotros debemos de tener ante nuestros hermanos, ante nuestros amigos, ante nuestra familia, es de gratitud, ¿verdad? Es de gratitud. Entonces, fíjense hermanos, ahora ante Dios es aún peor todavía. Aún ante Dios es aún peor. José estaba teniendo la actitud correcta. Él dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? ¿Cómo yo haría este gran mal? Fíjense hermanos, ahí nos muestra también que la gratitud, en el corazón lleno de gratitud, hay un amor sincero. Hay un amor sincero. El amor sincero, hermanos, el amor que dice, del que habla 1 Corintios 13, que es un amor que no busca lo suyo. Dice, un amor que no busca lo suyo. Aquí, dice, en este relato, José hubiera dicho, pues ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? ¿A quién le dan pan que llore? Pues nadie se va a enterar. Recuerden que dice ahí en ese relato, dice que no había nadie más en la casa, nomás ellos dos. Pero José sabía que Dios estaba ahí también. Mire, José sabía que Dios estaba ahí. Su amo, Potifar, le había depositado toda su casa, todos sus bienes en sus manos, su confianza, y él tenía un corazón lleno de gratitud, pero tenía ese amor genuino, sincero, que no estaba buscando su satisfacción, porque si hubiera podido hacerlo, pero no quiso, sino tenía un corazón lleno de gratitud. Por eso él dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría, dice, y pecaría contra Dios. Y pecaría contra Dios.
¿Cómo podemos, hermanos? Por eso fíjese, es tremendo esto y debemos de detenernos y recapacitar acá en esto, porque ¿cómo podemos ser tan ingratos ante aquel que tanto favor nos ha dado? ¿Cómo es posible, hermanos, que somos tan ingratos? Créanme, en algún momento de nuestra vida hemos sido ingratos. Todos, aquí nadie se salva, tan ingratos que hemos sido bien inconscientes de todas las misericordias del Señor derramadas sobre nuestras vidas. No lo apreciamos, y debemos de empezar, hermanos, a ser agradecidos. Debemos de empezar a tener un corazón lleno de gratitud. Al ver todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como la actitud de este samaritano, cuando empezó a ver su cuerpo restaurado, hermanos, regresó y se postró y se inclinó y dio gloria a Dios. Así nosotros debemos de inclinarnos ante el Señor todos los días al ver nuestro cuerpo, nuestra vida limpia con la sangre de Jesucristo. Hermanos, debemos de hacerlo. Aquí José dice, ¿cómo pues pecaría contra Dios? Y pecaría contra Dios. Este verbo, jata, quiere decir errar. Pecar por inferencia perdida, o sea, causar un daño o agravio a otra persona. Daño es también, este verbo es daño, agravio, defraudar. Entonces dice, es por eso, Policarpo dice, ¿cómo pues pecaría yo? O sea, ¿cómo yo negaría a mi Señor, que tanto favor me ha hecho? José también tenía esto en su mente. Él conocía al Señor y por eso él dice, ¿cómo pues pecaría contra Dios? Él sabía muy bien que allí estaba Dios, estaba viendo lo que él estaba haciendo. Entonces dice, ¿cómo pues pecaría? Entonces fíjese, el Señor tenía un propósito. Bien, hermanos, en ese momento nos dice la Biblia, pero después ya nos lo aclara. Pero Dios tenía un propósito por el cual llevó a José a Egipto. Dios tenía un propósito. Entonces, fíjense, hermanos, entonces por eso este verbo es errar. Y errar, hermanos, es cometer una falta o un error. También es andar sin rumbo o destino fijo. También es dejar volar la imaginación o la atención. También es cometer una falta no cumpliendo con las obligaciones. Errar, hermanos, es esto, que si José hubiera pecado contra Dios ahí, con esta mujer, pues hermanos, el Señor no hubiera obrado por medio de la vida de José. No hubiera obrado por medio de la vida de José. Pero él sabía que Dios tenía un plan. Fíjese, por eso ahí en ese pasaje del 39, leímos que 3 veces decía, pero Jehová estaba con José. Pero el Espíritu de Dios está en José. Mire, entonces, Dios estaba con él. Entonces, este errar o pecar, el verbo también es como errar el blanco, fallarle al objetivo. ¿Sí? Por ejemplo, ya ve que hay tiro al blanco. Y si le están apuntando, pero le falló, o sea, no le pegó a lo que le apuntó, entonces es errar.
Eso es errar, no alcanzó el objetivo. Entonces vamos a ver algunos puntos. Número 1, para poder entender, hermanos, o más bien para poder entender cuál es el objetivo de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener un corazón lleno de gratitud. Y al tener ese corazón lleno de gratitud, hermanos, fíjense, nos lleva a la comunión con Dios. Y en la comunión con Dios, hermanos, podemos entender su voluntad. Podemos conocerle, podemos saber qué es lo que piensa. Y es lo que nosotros necesitamos saber. ¿Qué es lo que piensa el Señor? El Señor, hermanos, hizo todas las cosas de tal manera, en una buena manera, en una perfección, y los hizo todo para que todo lo que existe, y especialmente el ser humano, glorifique su nombre, de honra a Dios. Es por eso que el Salmo 19 dice que los cielos y la tierra cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, todo, hermanos, podemos ver que el Señor lo hizo con propósito. Pero dice, vamos a leer Génesis 3:8. Dios hizo al hombre, dice, con un propósito. Dios hizo al hombre con un propósito. Y el propósito es de tener comunión. Sabemos que el pecado es el que vino a romper esa comunión con Dios, ¿verdad? Cuando el pecado entró en el ser humano, hermanos, entró la muerte. Y esa comunión con Dios se rompió. Y es por eso que fue necesario que Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para restablecer esa comunión. Miren, aquí es cuando pecó el hombre. En el verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mire, en esta ocasión se escondieron, pero anteriormente no se escondían. ¿Por qué se escondieron acá? Porque pecaron. Porque aquí está otra vez la palabra, porque erraron. ¿Entienden? Erraron. Le fallaron. ¿Sí? No le pegaron al blanco. Erraron, hermanos. Entonces, por eso ellos se escondieron, pero Dios no los hizo para eso. Mire, por eso vemos que el infierno, hermanos, no fue creado para el hombre. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Para Satanás y sus ángeles. ¿Entiende? Pero el hombre, mire, desobedeció a Dios. Y ahí es donde entró en una condenación. Pero el hombre fue creado, hermanos, para poder tener una comunión con Dios. Y mire, por eso, cuando el Señor le llama al pueblo de Israel y le dice a todos los sedientos, vengan a las aguas, vengan a comprar sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, les está diciendo, vengan, todo es gratuito. Todo es gratuito, a esa comunión. Siempre el Señor anda llamando al hombre a la comunión. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que la comunión con Dios es bien importante. Este José era un joven, hermanos, dice, un joven de hermoso parecer, pero era un joven, por lo que estamos viendo, de una comunión íntima con Dios, que estaba bien conectado. No era de esos jóvenes despistados que ni saben lo que creen, pero
y que andan ahí de arriba para abajo. No, si era un joven que sabía lo que le agradaba a Dios, sabía lo que él tenía que hacer. ¿Pero por qué? Porque tenía una comunión con Dios. Él había entendido el propósito de Dios para el hombre. Nosotros debemos de entender el propósito de Dios para el hombre. Y en primer lugar, hermanos, nos hizo para tener comunión con Él. Amén. Para que tengamos comunión con Él. Por eso, fíjense, hermanos, cuando oramos al Señor, no estamos ni preguntando, ¿será que Él me oye? ¿O será que Él me escucha cantar? Él nos está escuchando. ¿Entiendes? Si no es Baal para hacer una estatua, Él es el Dios vivo. Y Él puede tener comunión. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y miren, hermanos, José tenía un temor a Dios, de tal manera que dice, no, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Como Policarpo, ¿no? 86 años he servido a mi Dios y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo quieren ustedes que lo maldiga? Al que me salvó, al que me ha coronado de favores y misericordia. ¿Cómo? Entonces, cuando alguien tiene una actitud así, hermanos, es porque ha entrado en una comunión con Dios. ¿Sí? Una comunión con Dios. Punto número 2. Al estar en la comunión con Dios, hermanos, el hombre aprende a darle la gloria a Dios. ¿Sí? Aprende a darle la gloria a Dios. La gloria a Dios. Cuando alguien, hermanos, vive en gratitud delante de Dios, en toda comunión con Dios, su vida glorifica a Dios. ¿Entiendes? Su vida glorifica a Dios. Cuando dice la palabra del Señor que por causa de eso el nombre del Señor es blasfemado, es por causa del ejemplo que uno da. Si nuestro ejemplo es un ejemplo de una persona tibia, de una persona media mundana o media cristiana, más bien, media cristiana, entonces, mire, el nombre del Señor es blasfemado. Pero si nuestra vida es una vida entregada a Dios, de comunión con Dios, glorifica a Dios. Glorifica a Dios sin palabras. Y el Señor fíjense, hermanos, y el Señor nos ha hecho y nos hizo, y ese fue el propósito. Ese fue el propósito. Efesios capítulo 2, verso 10 dice que fuimos creados para buenas obras. En Génesis capítulo 1, verso 31 dice, y vio Dios, dice, todo lo que había hecho. Y he aquí, dice, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, todo lo que Dios hizo, hermanos, bueno en gran manera. ¿Entiendes? Bueno en gran manera. ¿Por qué el hombre se corrompió? ¿Por qué el hombre está tan corrompido? ¿Por qué el hombre está tiene actitudes tan horribles? Tiene un corazón tan lleno de ingratitud. ¿Por qué? Por causa del pecado, de la desobediencia. Pero Dios no nos hizo para eso. ¿Entiendes? Ahora que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ahora nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios. ¿Amén? Debemos de vivir para la gloria de Dios, honrando su santo nombre, entendiendo que a quien servimos es un Dios santo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el escritor a los hebreos. ¿Sí? Sed santos, porque yo soy santo. Entonces nosotros debemos de vivir dándole la gloria al Señor, porque para eso fuimos creados. Fíjense, miren, hermanos, fuimos creados, diseñados por el Señor. Y no solamente eso, ahora nosotros hemos sido rescatados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, por eso debemos de vivir dándole la gloria a Dios.
este hombre, mis hermanos, José, dice, por causa de su actitud, por causa de que se guardó, por causa de tener gratitud en su corazón, miren hermanos, Egipto terminó dándole la gloria a Dios. Faraón terminó dándole la gloria a Dios. Potifar terminó dándole la gloria a Dios. Hermanos, porque para eso fuimos creados. José, hermanos, estaba dándole la gloria a Dios en su manera de vivir. Y nosotros debemos de aprender o entender esto, hermanos, de que todo lo que el Señor hizo, hermanos, es bueno de gran manera. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es perfecto en todos sus caminos. Amén. En el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, dice, perfecto es en su camino. Oiga, en cuanto a Dios, perfecto es en su camino. Entonces, miren hermanos, al Señor, miren, con el Señor no hay ups, ¿verdad? Me equivoqué. No, Él es perfecto en su camino. Con nosotros sí, nosotros nos equivocamos a cada poco, pero el Señor no. Por eso el salmista dice, en cuanto a Dios, perfecto es en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino. Y su palabra acrisolada. Eso quiere decir, su palabra limpia, funde, afirma. En el Salmo 18, bueno, ahí mismo en el Salmo 18:30, en la versión, nueva traducción viviente, dice, el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdades. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Entonces, una pregunta. ¿Por qué José vivía en gratitud a Dios? ¿Por qué creen? ¿Por qué José vivía en gratitud a Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué vivía en gratitud a Dios? Sí, recuerden, sus hermanos lo quisieron matar. Sus hermanos lo tiraron a una cisterna. Después lo sacaron de ahí y lo vendieron con los madianitas. Los madianitas lo llevan a Egipto y lo venden a Potifar. Tenía razones para estar agradecido y decir, Señor, qué bueno has sido conmigo, mira, ¿dónde me tienes? Sí, él lo entendía. Él lo entendía porque fíjese, todo lo que a él había pasado, todas las situaciones que habían pasado, y estaba en la casa de Potifar como casi el amo. ¿Pero por qué? Porque Jehová estaba con él. Entonces, fíjense hermanos, José tenía ese corazón lleno de gratitud a Dios, porque él entendía que Dios estaba en control de todas las cosas y que Dios estaba obrando en su vida. Entonces, por eso en su corazón, hermanos, no hubo cabida para la ingratitud, porque la ingratitud es una máxima ofensa a Dios. Y no se puso a reclamarle, y no se puso a decirle, Señor, ¿no que soy tu hijo? ¿Por qué me desamparas en este momento? No. O no se puso a decir, Señor, tú sabes que soy inocente, mira, manda fuego del cielo y consume a esta mujer. No. No, al contrario, ¿qué fue lo que hizo? Salió huyendo, hermanos, y hasta casi sin ropa. Pero podemos ver que José entendía que debía de vivir en gratitud a Dios, como el leproso de Lucas, ¿sí? Como este samaritano entendió que iba
camino al sacerdote. Le dijo Jesús, ve y preséntate al sacerdote. El sacerdote le iba a dar, le abría la puerta a la sociedad, o sea, para que volviera a integrarse a la sociedad. Pero él dijo, no, pues me voy de regreso a rendir gratitud, adoración al Señor. Y eso fue lo que hizo. Y José así vivía, hermanos. Por eso pudo, hermanos, a escapar de esa tentación. Dice, José entendía, hermanos, de que la misericordia de Dios estaba sobre él. Él podía entender esto, que la misericordia de Dios estaba sobre él. Y eso lo vemos ahí en el verso 21 del capítulo 39 de Génesis. Y dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y uno dice, ¿cómo que le extendió su misericordia si estaba en el bote o en la cárcel? ¿En la cárcel? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo le extendió su misericordia si lo vendieron como esclavo? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo? Si le extendió su misericordia y el panadero, o más bien el copero del rey, se le olvidó que existía José. ¿Cómo puede ser eso? Pero él lo entendió. Hermanos, él lo entendió. Miren, hermanos, si nosotros no vemos la respuesta del Señor, no nos pongamos a recriminarle, a reclamarle. Al contrario, entendamos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana. José, la vida de José nos da mucha enseñanza y nos enseña de que él entendía esto. Él entendía esto. Pero dice, ¿cómo iba? Dice que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hasta allá. Entonces, hermanos, él podía entender que la misericordia de Dios era infinita. Como dice aquí en Crónicas, en el primer libro de Crónicas, 16:34, dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, su misericordia es eterna. Su misericordia es eterna. Y aquí cuando habla de ese verbo de misericordia, hermanos, es su compasión. Su compasión es eterna, dice. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Job, mire, lo que decía Job en el capítulo 10, verso 12, dice, vida y misericordia me concediste. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Entonces, hermanos, estos hombres aquí están reconociendo que el Señor tiene misericordia para con nosotros. José lo entendía. José lo entendía. Job lo entendía. David lo entendía. Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. O sea, todos los caminos del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. O sea, lo pueden ver y lo pueden entender aquellos que guardan su pacto y su testimonio. José estaba guardando el pacto, el testimonio del Señor. Por eso podía ver la misericordia de Dios. Él estaba en la cárcel, pero él estaba consciente que Dios estaba con él ahí. En el Salmo 36:7 dice, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillas, su misericordia para conmigo en
en ciudad fortificada. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillas y su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. El salmista podía entender que la misericordia del Señor era suficiente, estaba con él. En el capítulo 36 del Salmo también, 36:7 dice, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Cuán hermosa, oh Dios, es tu misericordia. Es la que estaba con José. La compasión de Dios, el cuidado de Dios estaba con José en la cárcel. Y por eso el salmista también dice, oh, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Los hijos de los hombres se amparan, se refugian bajo la sombra de tus alas. En Efesios capítulo 2, verso 3, dice, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire, en su gracia, en su favor inmerecido, ese regalo inmerecido, hermanos, de su gracia, mire, su misericordia que es tan amplia, nos alcanzó y la tenemos todos los días. Y es por eso que nosotros tenemos que tener un corazón agradecido, hermanos, siempre. También, hermanos, como punto número 4, José entendió el propósito de Dios. Miren, hermanos, al vivir así, confiando en el Señor, de que su misericordia es nueva cada mañana, en esa comunión con Dios, siempre, hermanos, fíjense, entenderemos el propósito. José lo entendió. En ese momento, no sé, pero él sabía, yo sé que él se refugiaba y se gozaba en la misericordia del Señor y se gozaba en serle fiel a Dios. No sé si lo entendió en ese momento o después. Capítulo 50 de Génesis, hermanos. Si usted lee el 49, usted se va a dar cuenta que ahí está hablando cuando que murió Jacob. Jacob murió en Egipto, y de ahí lo fueron a enterrar donde enterraron a Abraham y Sara. Y dice, murió Jacob. Entonces, cuando muere Jacob, hermanos, estoy dando el contexto para que lo lea en su casa, pero cuando muere Jacob, sus hermanos de José les entró un temor, porque vino a su memoria lo que ellos habían hecho, la ingratitud, la grave acción que habían tenido contra su hermano, y tuvieron miedo, porque ahora su hermano era el poderoso, ahora su hermano era el gobernador de Egipto, ahora su hermano podía hacer con ellos lo que él quería. Entonces vinieron y le dijeron, no, pues mira, José, queremos audiencia contigo. Y les da audiencia y les dice, no, mira, es que nuestro padre nos dijo que viniéramos contigo, que te pidiéramos perdón y que nos perdonaras de lo que hicimos contigo, y que ahora estamos dispuestos, somos tus siervos y todo eso. Entonces miren lo que dice José aquí en el capítulo 50, verso 15, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Bueno, esto fue lo que dijeron ellos, pero la Biblia no registra que lo haya dicho Jacob. ¿Entienden? La Biblia no registra que lo haya dicho Jacob. Entonces, a lo mejor ellos tenían mucho temor y nunca lo dijo Jacob, pero usaron el nombre de Jacob porque José amaba tanto a su padre. Pero al oírlos hablar, dice que José se puso a llorar. Lloró mientras ellos hablaban. Verso 18 dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Verso 19 dice: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros pensáis mal contra mí, ustedes me hicieron daño, pero eso que ustedes me hicieron, Dios lo encaminó a bien. Dios tenía su plan. Entonces, aquí podemos ver que José entendió el propósito de Dios. O sea, Dios me trajo acá a este lugar porque Él tenía un plan. Ustedes pensando que me estaban haciendo un daño, pero no fue así. Mira dónde estoy. Y es así. Porque al estar José en Egipto, recuerde que salvó la vida de su familia y salvó la vida de todo Egipto. Por eso dice que para mantener en vida a mucho pueblo. A mucho pueblo. Mira, hermanos, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te use? ¿Sí o no? Pero si quieres que Dios te use, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo que hizo José. Si quieres que Dios te use, mira, honra a Dios, obedece a Dios, ama a Dios, guarda su palabra, conócele, conoce y entenderás su propósito. Y entenderás lo que Dios quiere hacer por medio de tu vida. Entonces, hermanos, es importante que nosotros vivamos de tal manera delante del Señor con un temor reverente. Como dice el Salmo 2:11, dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Fíjense que José servía al Señor de tal manera, hermanos, con este temor, pero de temor de reverencia, reverente, un temor reverente, porque él sabía muy bien que Dios estaba ahí, él sabía muy bien, y es por eso que le honraba, es por eso dijo, él cómo pecaría contra Dios, cómo haría yo este gran mal, dice él, y pecaría contra Dios. Él tenía ese temor. Y eso, así de esa manera debemos de servir al Señor. Y es por eso el salmista lo dice, que debemos de servir a Jehová con temor y alegrarnos con temblor. Amén. Alegrarnos con temblor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque hablas a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice el salmista:
Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Alabaré hacia tu santo templo en tu temor. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Mas yo, Señor, por la abundancia de tu misericordia puedo llegar hasta el lugar santísimo, hasta el trono de la gracia, Señor. Y allí, Señor amado, contemplar tu hermosura quiero hacer. Ahí, Señor amado, quiero habitar. Señor, al entender esto, Señor amado, que por tu misericordia podemos entrar, Señor, hasta ti, hasta tu lugar secreto, que todos los días de nuestra vida, Dios, vivamos agradecidos. Y que no cometamos ese pecado máximo de la ingratitud y tengamos ese comportamiento ingrato. Señor, que no seamos necios, sino que seamos sensatos y agradecerte cada día por lo maravilloso que eres con nosotros, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Muchas gracias. Gracias, Señor.